Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Adri. Muy contenta con todos los comentarios que he tenido últimamente. Me encanta que sigan viendo mis episodios, que les esté gustando. Por las cajitas de preguntas también me han dejado muchos temas y bueno, eso me alegra mucho. Hoy traje un invitado que prácticamente, al igual que ustedes, yo también voy a conocer el día de hoy. Correcto. Porque, digamos, nos distinguimos, pero no sabemos mucho de la vida de cada uno. Entonces, y algo curioso que me pareció y es que él haya decidido venir, porque le había hecho la invitación, pero al principio me había dicho que no. Entonces, bueno, aquí me irás a contar, por favor. Bienvenido, William. Muchas gracias, ¿no? Qué Un rico placer estar tenerte acá. aquí. Un placer estar acá. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, yo soy William Flores. A todas las personas que te ven, mucho gusto. Yo soy ingeniero eléctrico, bogotano. eh, Rolo. Rolo, eso sí, Rolo de toda la vida he vivido aquí en Bogotá. Ok. Eh, Toda mi familia son de Rolos también. Mi familia siempre ha vivido aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué más te cuento? Eh, bueno, yo soy una persona que este tema de las cámaras me da siempre un poquito como de miedos. Tú me preguntabas por qué decidí de pronto venir. De hecho, Sí. yo he visto tus videos Gracias. y eso ayuda mucho. De hecho, me identifico con varios de las personas que has entrevistado en muchos puntos. Yo digo, uy, eso me pasa, en eso estoy de acuerdo. En algunos casos, en eso no estoy de acuerdo. Totalmente. Nos pasa a Pero todos. digamos que en la mayoría siento que los temas son muy del día a día de uno. Entonces eso me gusta. Qué bueno. Me alegra Yo me mucho. acuerdo que te dije, pues tú me has propuesto. Así es. Después vi un video de los tuyos que de verdad decía, no, pues hágalos a pesar del miedo. Del miedo. Y entonces yo Exacto. decía, bueno, sí, eso sí tiene razón. Y dio la casualidad, eso sí fue curioso, dio la casualidad que tú me preguntaste como, o sea, yo había como visto el video y tiene razón, y dio la casualidad que mejor dicho, como si me leyera la mente, me preguntaste en ese momento y yo como que, bueno, está bien, dale de una, hagámosle, No, 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 me hagámosle encanta. sin Me miedo. encanta porque, pues digamos que la gran mayoría de los invitados han sido así. Yo los he invitado y me encanta mucho el tema de que decidan venir por voluntad propia. No, aquí no hay nadie obligado, hago la anotación, pero No, mentiras. nadie fue obligado a venir aquí. Pero qué rico que tomen la iniciativa de hacer algo diferente. Esto es un formato diferente. Tú ya has visto cómo es el proceso acá y bueno, como siempre les digo, acá no hay un libreto, esto es una conversación de algo que ha pasado en tu vida y que yo me siento muy honrada de que vengas a contarlo aquí porque Ujú. uno no le cuenta este tipo de cosas a todo el mundo. O sea, uno tiene un círculo con el que se entiende más y es el que le cuenta, pero uno no está como cogiendo a la gente en la calle, venga, le cuento mi vida porque no es lo que uno normalmente acostumbra. Y frente a una cámara menos. Eso sí es verdad. Entonces, gracias. Gracias por estar acá. ¿Familia tienes? Aparte de tu familia, pues, primaria. Sí, es mi familia, la mayoría de mi familia vive aquí también en Bogotá. Eh, no, pues digamos que en el ámbito familiar, digamos que yo siento que mi familia es unida en algunos casos, pero no tanto en otros. Entonces digamos que es el tema. Mi familia más cercana, obviamente mis padres, mis hermanos, sí, sí somos muy cercanos. Ok. Eh, ¿Qué más te cuento así de Y mí? ya. Yo actualmente pues trabajo en lo que aprendí a hacer en mi carrera, Oh, qué bueno. que me encanta. Entonces actualmente trabajo para una Genial. empresa que distribuye equipos eléctricos, que fabrica equipos eléctricos, muy Wow. importante pues a nivel mundial. Entonces eso es algo muy chévere, eso me gusta, que tiene grandes retos, entonces digamos que no es fácil, obviamente no es fácil, pero pues es algo que digamos que la vida le enseña a uno a tomar retos, No, entonces ahí y creo que poco a también poco, trabajar en lo que te gusta, eso también, que no ha sido fácil. eso también es válido porque mucha gente estudia una carrera y no puede desempeñarla y tiene que estudiar y tiene que trabajar en lo que le salga, entonces a veces es complejo. Sí, es complejo, eso es complejo. Entonces, Digamos bueno, que por ejemplo, en mi caso ha sido un reto también el tema de mi carrera, por ejemplo. Porque en mi ¿por qué? caso yo empecé estudiando una cosa, terminé estudiando ingeniería eléctrica, cosas de la vida. No, y yo le agradezco mucho a la ingeniería eléctrica y amo mi carrera.
pero pues obviamente al inicio fue un poco más difícil porque, o sea, yo sentí que se me dificultó más que lo que venía estudiando. Okay. Lo bueno es que la otra carrera, que era ingeniería de sistemas, que empecé estudiando, con la ingeniería eléctrica comparten en algunos puntos o sea, interactúan muy bien. Entonces, Wow, digamos que genial. esa parte ayuda mucho a que pueda, si me gustan los sistemas, puedo desde la parte eléctrica involucrarme con los sistemas. Entonces, eso es muy chévere. Bueno, hay un dicho que dicen por ahí que los ingenieros son muy cuadriculados. ¿Tú crees que es verdad? Yo creo que sí. Sí. En muchas cosas sí. Y yo, por ejemplo, en algunas cosas soy muy con la medida, con la exactitud. Okay. Digamos que es bueno y los ingenieros lo tenemos en el sentido de que queremos ser precisos y queremos que las soluciones sean exactas, que son muy puntuales. Entonces por eso como que uno se enfoca en eso. Okay. Sin embargo, en la flexibilidad también viene el desarrollo. Entonces es un tema que Bueno. si uno se vuelve ya muy rígido, puede que los desarrollos se vayan deteniendo. Se Y detienen. esto que estás haciendo hoy acá es parte de eso, ¿no? De perder un poco la rigidez de las cosas Es correcto, y atreverte sí. a hacer algo Sí, diferente. sí, sí, hacer las cosas diferentes, Y correcto. bueno, entonces como siempre lo hablo con mis invitados, decidimos un tema. A veces mi invitado trae algo para contarme, a veces yo también tomo la iniciativa de decirles, hablemos sobre este tema, te encantaría. Y bueno, llegamos por fin a una conclusión con Sí, William. Y también gracias a una persona, cuando yo pongo mi cajita de preguntas, una persona me dejó este tema y me pareció un tema muy interesante, porque yo, además de ser psicóloga, también estudié algo que se llama la psicogenealogía, que es el árbol genealógico y la posición que tiene el papá, la mamá, los hijos. Entonces, bueno, traje a William para hablar de cómo es, cómo es esa posición de ser el hijo mayor. Porque hay ciertas características que tiene el hijo mayor. Tú eres hijo mayor de padre y madre, o sea, para ambos tú eres el hijo mayor, sí, sí, sí. ¿sí? Y tus hermanos igual, ¿verdad? Entonces hay ciertas características y uno ve mucho, por ejemplo, en redes sociales memes, ¿no? Al hijo mayor le tocó sufrir más, le tocó el aprendizaje de los papás primerizos, no sé, o sea, todo eso lo forman en chiste, pero de verdad pasa. Cuéntanos un poquito cómo fue esa infancia tuya, siendo el mayor al principio, pues. Bueno, no, pues como todo primer hijo de una pareja, pues al inicio, mi mamá contando, eh, mamá es enfermera, entonces ella, si a mí se me caía el chupo, ella hervía todo, Ok. ella todos los juguetes, toda la ropa, todo, mejor dicho, eso hervido, limpio, impecable. Wow. Entonces, claro, los papás con uno eran así, entonces al inicio, esa etapa pues muy de Muy protección, sobreprotección. sí, Ajá. sobreprotección. Sin embargo, pues como mi mamá es enfermera, eh, en su profesión, pues los médicos, compañeros le decían, no, no haga eso, eso va a perjudicar al niño del futuro, déjelo que coja defensas. Sí, literal. Entonces, ya le bajaron un poquito al tema. Pero bueno, mi hermana llegó como a los 2 años, entonces a la final no fui tanto tiempo Ah, ok, fueron 2 años el el consentido ahí de consentido. único. ¿Recuerdas ese momento? No, estás muy Yo chiquito. estaba muy pequeño, pero yo me alcanzo a acordar de cosas. Por ejemplo, mi mamá cuenta que yo le tiraba juguetes a la niña a la cuna y cuando ella iba a mirar todos, ella estaba la bebé con todos los juguetes míos alrededor. Yo se los tiraba. Y eso me alcanzo a acordar. Yo tengo como ciertos recuerdos Ajá. de eso. Y tú tienes otro hermano, ¿verdad? Yo tengo un hermano también. Un hermano, ok. Pues tenía 2 hermanos. Mi hermana, pues lamentablemente falleció. Mi hermano, sí, actualmente él vive con mi mamá. Y pues está. Pero todos fueron así, seguidos. Mi hermano sí le llevo 5 años. Ok, Entonces ok. el gordito. Yo siempre le digo gordo. Cuando yo hablo del gordo es mi hermano. Porque pues toda la vida. Entonces, yo me acuerdo el día que llegó. Ese día sí me acuerdo perfectamente que estábamos con mi hermana. Yo me acuerdo que mi prima nos estaba cuidando. Entonces, yo me acuerdo que llegó mi mamá con un bebecito
gordito y con la cara rojita, rojita. Entonces esa era mi hermana, yo me acuerdo perfectamente. Y eso que yo tenía pues 5 añitos. Claro, estabas pequeño todavía. Con mi hermano pues bueno, el, el hombre cuando era pequeño, la locura. Yo me acuerdo que pues obviamente él siempre quería imitarnos a mi hermana, como éramos más grandes pues nosotros sí podíamos salir, jugar y él era mirándonos por la ventana. Qué pecado. Porque no podía salir, porque él era el más pequeño, entonces no lo dejaban salir. Y él era el que nos llamaba a almorzar. Entonces nos decía Villa, Villa Chicha, Nena Chicha, porque mi hermana le decía mi papá y pues el apodo de ella era Nena, entonces en esa época entonces él era el que nos llamaba a almorzar. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, a medida que pasó el tiempo, ya tú ya más de 5 o 10 años, cómo fue digamos, la mecánica de estar con tus hermanos? Siempre se dice que los hermanos siempre peleamos porque a él le dieron esto, yo quería esto, siempre va a haber como esa, ¿sí? ¿Eso pasaba entre ustedes? Sí, claro, pues siempre habían las discusiones. De hecho, en el caso de mi familia, yo era el mayor, pero yo siempre era más noble que mi hermana. Entonces mi hermana, ella era la que más aguerrida, la más... De hecho, pues me cuenta mi mamá que en el colegio ella era la que salía a defendernos, por ejemplo. Salía a pelear Ay, cuando gracias. uno se peleaba con los demás niños, pues yo peleando con los otros niños y ella se metía y entonces Genial. ahí sí paraba todo porque ella se metía. Porque pues obviamente yo creo que pues, en esa época los otros niños le daban cosa pues pegarle a una niña. Pegarle a una niña, Y mi claro. hermana, ella sí, Ujú. ella era, en ese sentido, era muy guerrera. Pero pues bueno, uno del rol de hermano siempre, pues obviamente se vuelve protector, uno pues de hermano mayor, siempre la tendencia mía siempre ha sido eso. Yo a veces siento que no he sido el hermano tan, mejor dicho, yo quisiera ser un mejor hermano, yo a veces me opino, obviamente yo no es que sea mal hermano, pero digamos que con mi hermano yo sí siento que me falta un poco más de cercanía. Yo creo que tenía más cercanía con mi hermana y pues de pronto es por el tema de la cercanía de edades. Con mi hermano es un poquito más distante. Igual 5 años no es mucho, pero pues en generaciones yo a veces veo que siempre marcan la diferencia. Eh, Ahí te iba a preguntar, en la casa, por ejemplo, ¿había alguna preferencia como con, no sé, los juguetes, como con los útiles del colegio, contigo, con tu hermana o tu hermano? ¿O tus papás intentaron como ser muy no, ellos equitativos? siempre intentaron ser, sí, Sí. que todos tuviéramos todo en la medida de lo posible y que fuera, o sea, que ninguno tuviera más que el otro. Ellos Ok. siempre intentaron que así sucediera. Mi mamá a veces sí era un poco machista. Yo le digo a ella, era un poco machista. Ya no, o bueno, ya no, ya veo que no. Pero En- cuando tú dices que fue machista, ¿cómo decirlo? ¿Sientes que ella los crió en esa base? O sea, como que de pronto no, tú o no hagas sea, esto porque sí, o eres sea, hombre. en la casa a veces ella como que le exigía más a mi hermana que hiciera las labores del hogar Ok. que a Que nosotros. Entonces ustedes. mi hermana obviamente ella pues ella sí era más no lo hacía porque pues obviamente era más difícil con ella porque pues ella tenía otra mentalidad más moderna. Porque mi mamá sí tenía un poco esa filosofía. Sin embargo, no, pues igual a todos nos enseñó y a todos nos inculcó que hiciéramos nuestras cosas. Entonces digamos que era como un poco más a ella, pero obviamente si eran temas, por ejemplo, si llegaba a pasar algo por ejemplo, mi mamá, ella es de las que también, si se daña algo, ella trata de arreglarlo. Ok. Obviamente nos lo inculcó también siempre eso. Sí. Un hombre tiene que solucionar. Y más, eh, por ejemplo, en la familia tiene que estar ahí pendiente. Entonces, digamos que en esos roles sí ya no obviamente iba a involucrar a mi hermana. ¿Cómo fue el papel de tu papá en esa crianza? Mi papá también, no, pues digamos que mi papá en ese sentido, eh, obviamente siempre los consejos, por ejemplo, consejos memorables que de él es hacer las cosas siempre bien, o sea, así uno no quiera hacer muchas veces algunas cosas, siempre hay que hacerlas de la mejor forma, así uno no quiera hacer en algunos casos, porque siempre no falta algún detalle, alguna cosa que uno no, que a uno le da pereza o uno no quiere hacerlo, pero el hecho de que uno no lo quiera hacer, le dé pereza, no quiere decir que uno no tenga que hacerlo, o sea,
uno tiene que hacerlo bien, o sea, esforzarse por hacerlo bien, así no le quiera hacerlo, pero hágalo bien. Entonces digamos que eso es algo que siempre sabe. No, él siempre ha sido un hombre muy trabajador y pues también el trabajo, Quedó enseñarnos ahí como de ejemplo para ustedes. claro, que el hombre es el que tiene que responder por su familia, tiene que ser proveedor de su Okay. familia y pues ver que la familia es que, pues todos tienen sus roles, pero pues todos van por un mismo objetivo. Mis papás se separaron lamentablemente, pero digamos que siempre ellos cuidaron mucho de que fuéramos así, digamos que fuéramos cuidadosos y de que tuviéramos esa cultura. Okay. Em, digamos, eso de la separación más o menos, ¿cuántos años tenías? ¿Lo recuerdas? Ellos se separaron, yo creo que ya tenía por ahí unos 17 años, ellos ya Ah, ya estaban más, está. ya estaban. ¿Tienes algún recuerdo también, por ejemplo, con los hermanos mayores, esa como exigencia de hacer todo bien, de que usted es el ejemplo para sus hermanos, o de que usted tiene que dar el ejemplo en el trabajo, en los estudios? ¿Sentiste algún momento esa, no sé si presión o esa idea de, de hacerlo bien para que fueras ejemplo de tus hermanos? ¿En casa sentiste alguna vez eso por tu mamá o tu papá? Digamos que sí, obviamente cuando en dadas situaciones que uno de pronto se portaba mal o algo, obviamente, claro, a veces le comentaba, no, pero tiene que portarse bien porque el ejemplo para su hermano, para su hermana, obviamente, sí, 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 en algunos momentos yo creo que toda familia, eso Y lo pasa. fuiste? ¿O fuiste un rebelde? No, mira que yo nunca fui tan rebelde. En mi casa yo veo que mi hermana fue la más Ah, rebelde. sí. Ya, obviamente yo le ayudaba en muchas de las diabluras que hacíamos, Sí. pero no, siento que no fui tan rebelde. Digamos que en ese sentido no fui tan rebelde. Siempre traté, eso sí, siempre en la vida siempre, por ejemplo, nosotros tuvimos un negocio, entonces yo siempre traté de ayudar desde muy joven a mi familia, pues a mis papás. eh, obviamente trabajando y eso, ayudando, porque pues yo sabía que también mis hermanos y eso era responsabilidad. Digamos que hubo una época que tuvimos una crisis muy fuerte y no, nada, yo me salí de estudiar a trabajar para ayudar a mis hermanos y a mi mamá y, Wow, en qué esa época. importante eso que estás diciendo. Y mira que después mi hermana, yo tuve que renunciar y me acuerdo que mi hermana logró pues ya avanzar un poco más de ese empujón. Y yo me acuerdo que alguna vez hablando con ella, que estuvimos también una época que yo no pude trabajar, que ella me dijo, no, pues yo tenía los ahorros de la universidad, lo que ahorré del trabajo, pues me alcanzaba como para subsistir ahí. Yo me había quedado muy atrasado en la universidad, porque ya yo veía poquitas materias, entonces me había quedado en esa época atrasado. Entonces yo tomé la decisión de renunciar y tratar de sobrevivir Con los con ahorros. los ahorros al menos un semestre para ver full carga de Ah, claro, materias. para adelantar, claro. Y yo estaba temeroso de hacer eso, casi no tomo la decisión. Pero entonces me acuerdo que mi hermana fue la que me ayudó a tomar esa decisión, porque yo le dije, no, es que estoy pensando hacer esto, Claro. Los miedos siempre los que no miedos. nos dejan a Yo veces decía, hacer pero es que cosas. no sé, pues para la casa y eso. Yo me acuerdo que ella en esa época me decía, no, pues no, hágale, no se preocupe que yo ya puedo y yo ahí lo respaldo en dado caso que necesitemos. Yo le dije, bueno, está bien. Entonces ahí tomé el riesgo. Yo dije, pues cualquier cosa, yo trato de lo que me quedó de dinero, tasar lo que más pueda. Pero pues ya tenía ese respaldo que, bueno, y si no alcanza, bueno, ya sé que mi hermana va a ayudar ahí. Wow. Y Qué chévere, verdad tan bonito chévere. eso. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que ahí, en esa época, pasó así y Cuando fue eso grato. pasó, digamos que tuviste que una situación compleja, una crisis en tu casa, que tuviste yo dejé de estudiar, me puse a trabajar. ¿Eso fue iniciativa tuya o tu papá te dijo como, mire, aquí hay que hacer algo porque no tenemos para comer, no sé, un ejemplo? O fue iniciativa tuya decir, no, estamos en una situación, hay que ayudar, yo puedo ayudar desde lo que sé, lo que puedo hacer? Sí, pues O fue iniciativa de tu papá? O cómo fue ese no, no, momento? digamos que ahí nosotros tuvimos
un negocio, papá tuvo un negocio, yo le ayudaba en el negocio y toda la familia, digamos que eso era duro, pero pues a la final estábamos todos juntos. Los diciembre, yo me acuerdo que los diciembres la pasábamos trabajando, pero estábamos todos trabajando, mi hermana, mi hermano. Pues el negocio lamentablemente quebró, entonces cuando quebró el negocio, pues obviamente uno no se puede quedar de brazos cruzados, y obviamente no. No, y ustedes Y entonces, tantos en la familia claro, para subsistir. y entonces en esa época, pues hoy, ahí sí se siente uno la responsabilidad, bueno, yo soy el hermano mayor, tengo que ayudar a mis papás, porque mi papá pues mientras conseguía trabajo, porque pues, el trabajo de él era el negocio, entonces mientras él conseguía trabajo y eso, en esa época ya empezó el tema de la separación, bueno, todo el cuento. Entonces yo decidí pues iniciar pues el salirme de estudiar donde estaba estudiando, que estaba estudiando en una universidad privada. Uno pues era costosa, entonces no, hay que hacer algo, entonces me salí de la universidad, trabajé y con lo que trabajé ya después ingresé a una universidad pública, pues obviamente para seguir, no podía quedarme sin estudiar. Pero esa decisión si no fuera que me obligaran, no. No, Pero ya es el tú lo sentido uno pensaste. de responsabilidad, claro, uno tiene que apoyar a los hermanos de la familia. Digamos que eh, esa parte, pues yo creo que uno no la piensa, o uno de hermano como que ya tiene ese chip. Ya, Pero fue bien para ti o fue en un momento frustrante decir como, ah, me toca dejar de estudiar por irme a trabajar y ayudar en la casa no, o mira en ese que, momento lo veías como, sí, como ese sentido de responsabilidad y de ayudar en casa. sí, mira que yo no lo vi como si me frustrara, ni como, o sea, no, de hecho, ni como que, ay, que, no, nada, no, hay que hacerlo, eso simplemente como no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Como buen hijo Lo de bueno mamá. es que, lo bueno es que yo sabía que no iba a estar solo también. De hecho, hay que hacerlo y no solo yo salí también, mi hermana también, sí, ¿no? Ella también, obviamente. Y mi hermano, pues, que era menor en esa época, pues, obviamente, también apoyando, pero, pues, bueno, él ya tenía que salir de su colegio, pues, no podía salir a trabajar de una porque él era menor Sí, de edad. todavía sí. Entonces, pero no, nada, mi hermano también, desde que ya cumplió la mayoría de edad, él también eh, ha hecho lo mismo. Digamos que a él le ha tocado un poco menos de responsabilidad de, en esa época de la casa porque nosotros con mi hermana amortiguábamos. Claro. Pero, pero por ejemplo, actualmente él es el que está con mi mamá y él es el que ayuda a Por lo que sostener sois el más hogar con mi jóvenes, mamá. claro. Em, ¿Sientes que en algún momento de tu vida la separación de tus papás te afectó? Yo creo que sí, es duro, es una situación muy dura. Yo veo que a uno pues le afecta, pero pues digamos que por la edad que tenía en esa época uno ya empieza a ver, bueno, ya uno entiende más que es preferible que se separen o que haya una relación tensa o que es, sí. De hecho ellos se separaron y quedaron en buenos términos. Entonces es una relación, yo todavía pues comparto con ellos, con mis dos papás, gracias a Dios, y la relación a pesar de que no están juntos, pero la relación es muy buena, muy positiva. En esa época yo creo que a mi hermano fue al que más duro le dio, porque pues Claro, era el menor. era el menor. ¿Qué siento yo ahí? Que ahí yo no supe ayudar a mi hermano en esa época. Digamos que en esa época, ahí sí como hermano mayor no supe ayudarlo. Hay veces me pasa, y yo por eso digo que no soy tan buen hermano, es porque hay veces yo no sé cómo ayudarle a él y, y cómo acercarme a él a veces. ¿Y él te lo ha manifestado también? ¿O es un sentimiento que tú tienes de ahí guardado? Es un sentimiento que yo, no, yo sí se lo he manifestado en algunas ocasiones. Lo que pasa es que mi hermano, él también, la personalidad de él también es muy reservada y él también manifiesta las cosas, pero es más difícil. De hecho, yo me manifiesto más que él en ese sentido. Él sí es, Sí, él es muy reservado y él es muy serio. Entonces, hay veces no es fácil por eso. Creo yo, ¿no? Pero pues últimamente he estado como en esa tónica de trabajar, estar más unido a él y más aún pues después de lo de mi hermana. Porque es que yo veo que a la final en la vida, uno está en la vida, en este mundo, en un solo momento y ese momento es muy corto. Uno piensa que la vida, 80 años, que es más o menos lo que uno vive, sí, es lo que uno cree. uno piensa que es harto y eso no es nada. Y las personas
que van a estar casi todo ese tiempo, todo ese camino con uno, pues a la final son los hermanos, son los que van a estar en ese camino, porque pues nuestros padres lamentablemente van a estar una gran parte, pero siempre pues no va a haber ese desfase de edades y pues ellos van a partir lamentablemente primero. Y eso es algo de la vida y uno lo tiene, ese chip yo creo que todos lo sabemos. Sí, todos lo tenemos. Lo tenemos claro. Entonces los hermanos, para mí los hermanos obviamente son importantes porque son los que van a estar todo el camino. Son los que pueden estar ahí al lado de uno todo el camino. No, y qué chévere, pues porque tú, digamos que pudiste también tener esa cercanía con tu hermana, o sea, compartir con ella como desde la hermandad, ¿no? Porque, pues, bueno, si yo lo hablo desde mi caso, no ha pasado tan así, pero yo sí veo muchas familias donde la hermandad es muy importante y como tú dices, ya uno se va de la casa, los papás se quedan ahí, pero uno como que sigue todavía en contacto con el hermano porque pues vivió muchas de las aventuras y las travesuras en casa con esa persona. Entonces, claro, quedan ahí esos temas. Ahora que ya, digamos, cada uno me imagino que pues vive en su casa. Ah, bueno, entonces es que tu hermano menor todavía vive con tu mamá, ¿no? Sí, él está viviendo con mi mamá. ¿Tú sientes que has sido muy unido a tu familia o has sido un poco más independiente, más solo, más de hacer cosas tú solo? Pues yo siento que en parte no es que ya trate de hacer las cosas tan solo. Que pasa es que también uno tiene que tomar, pues uno ya toma los rumbos en la vida. Entonces, digamos que yo siempre tuve la visión de quiero tener mi carro, terminar mi carrera, quiero tener un carro, quiero tener un hogar, casarme, tener hijos de pronto. Ese era tu Entonces, proyecto de vida, es como el pues. proyecto, digamos Ajá. que hay veces veo es un proyecto de vida que también es muy inculcado por la sociedad colombiana de esa época. Total. Sí, porque ya después uno se pone, yo que lo pensé de esa manera y he hecho gran parte de eso, Ok. después me pongo a pensar, no, pero he debido no tomar esta decisión de comprar esto, sino he debido invertir en esto, otro. Ya uno como que empieza a cambiar un poco el chip. Sí, de las caídas uno aprende bastante, entonces, Sí, y entonces, tiene que pasar eso, ¿no? Porque no todo puede ser color de rosa, es entonces. correcto. Entonces ya empiezo a mirar, bueno, yo seguí el guión hasta tal punto que qué tanto puede ser inculcado, bueno, yo creo que un porcentaje, la mitad, 70, bueno. Yo hay veces digo, ¿cuántos de los sueños que he hecho, cuántos fueron inculcados por la misma, por la familia, por la sociedad? Pero ya empiezo a mirar, bueno, ya igual no son sueños que no quisiera hacer, digamos que son cosas que puede que sean inculcadas, pero lo quería hacer y digamos que eso Quedó ahí. quedó ahí. Sin embargo, pues sí he tratado de estar siempre apoyando a mi familia y muy pendiente de mi familia. Ah, ok. Digamos Eres que más familiar. yo soy muy familiar en ese sentido. eh, digamos que trato de apoyarlos y estar pendientes, ¿sí? Digamos que eso no no es ajeno a mi personalidad. Ok. ¿Y te sientes como más afín a uno de tus papás o tienes buena comunicación con ambos o digamos, uno a veces ve como que hay unos hijos que se sienten más como más afín a un papá, sí, al papá o a la mamá y hablan más con esa persona y se comunican más con esa persona o igual te comunicas con ambos de la misma forma. Pues yo, la verdad, yo veo que yo soy un poco más afín con mi mamá. No sé si pues porque siento que ahí se sale la parte como protectora. Entonces siento que obviamente pues ella es la mujer de la casa, entonces es la que necesita más protección, digamos que por ese lado. Yo creo que por eso también con mi hermana tenía en ese sentido afinidad como más cercana que con mi hermano. Con mi hermano yo era como más fuerte, en parte porque yo sé que él es un hombre y yo sé que lo resuelva, no necesita tanta ayuda. Sí. Eh, obviamente si necesita ayuda lo ayudo, Ujú. pero trato como Claro, y esa fue una de que, enseñanza de casa, ¿no? Como resuelva lo sí, que sí, tú sí, me decías ahora. como de que tratar de hacer las cosas. Obviamente eh, también, no sé, pues ahí en ese sentido, con mi papá, pues como él es hombre, pues como que también no soy tan cercano en ese sentido. Obviamente no es que no sea lejano tampoco, Ujú.
pero digamos que yo sé que él es hombre, entonces él puede hacer las cosas. Entonces, de pronto por Y me ese lado. imagino que, o no sé si estoy mal, cuando se separaron tú te quedaste viviendo con tu mamá. Sí, sí, sí. Cuando se separaron, pues los tres nos quedamos viviendo Okay. con mi mamá. Voy a hacer una pregunta un poco dura a veces, y esto es para entender y para que ustedes también entiendan un poco el contexto de lo que es el rol de cada miembro de la familia, ¿no? Entonces, como tú mismo decías, tu papá te dijo, tienes que ser proveedor, tienes que ayudar en casa, entonces como que ese es el rol de los padres, ¿no? Darles estudio, darles de comer, ¿no? Trabajar. Pero a veces eso ¿cómo decirlo? A veces eso se desordena. Entonces resulta un hijo pagando los servicios de la casa, comprando el mercado, cuando hay unos papás que esa es la responsabilidad de los papás. Y tú como hijo, tu responsabilidad es ser hijo. Correcto. Eso a veces, yo lo digo así, pero a veces no es tan fácil de entender porque dice, pero ¿cómo así? Si yo puedo ayudar a mis papás, yo económicamente estoy bien. Y sí, estás bien, pero esa no es tu responsabilidad cuando estás en el núcleo familiar. Ya después, digamos, por razones ajenas, tus papás se quedan de trabajo, en fin, pasan muchas situaciones. ¿Tú has sentido, o en ese momento que tu mamá está sola, tú eres proveedor con tu mamá? En este momento, pues como mi hermano es el que tiene más la potestad, él es el que está a cargo. Obviamente yo la apoyo a ella con lo que necesite también, obviamente. Pero ya como tal el sostenimiento, ya Ujú. mi hermano es el que tiene el sostenimiento de la casa. Tu hermano, ok. Sí, 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 porque ya él es el hombre de la casa. Ok, O qué sea, importante ese que está siendo el nombre de la casa. él es hombre de la casa, entonces. Y yo soy el hombre de mi casa, entonces yo Ok, también tengo la responsabilidad de mi casa. ok, ok. Y con tu papá, pues tampoco, o sea, digamos, con el tema del dinero y lo que se necesite, tú no estás, digamos, no sé, yo le pago a mi papá tal cosa, sino que él también tiene su manutención ya clara. Él también, sí, él Sí, también tiene su manutención. Entonces, pues digamos que en ese sentido no lo manejamos cada uno. Obviamente siempre nos vamos a apoyar. O sea, obviamente si papá necesita apoyo con algo, pues voy a estar ahí. Cuando yo he necesitado apoyo también, mi papá también. también ha estado ahí. Ah, bueno. Y mamá Hay una también. correspondencia también Claro, ahí. ¿no? En ese sentido, digamos que yo veo que en el núcleo familiar eh, también puede haber ese equilibrio. Yo no estoy diciendo que los hijos tengan que trabajar y aportar, no. O sea, no es que sea una obligación. Ujú. Ya si ellos lo hacen y pueden aportar para que la familia siga creciendo, pues bienvenido. O sea, yo creo que yo siempre he creído que tiene que haber un equilibrio, una igualdad. Lo mismo, por ejemplo, el esposo con la esposa. Si la esposa trabaja, pues pueden aportar los dos. Tiene que haber ese equilibrio. Sin entender que el equilibrio sea, porque alguna vez me malinterpretaron yo diciendo el equilibrio, que sea un 50-50. Yo nunca he hablado de 50-50. Entonces, que todos trabajan, entonces todos tienen que aportar No, no, lo porque mismo. igual si No. tú tienes un sueldo y tu pareja tiene otro, pues no puede haber un Sí, claro, no 50-50. puede haber un 50-50. Y yo digo que eso es algo de hablarlo. Y así es con toda la familia. Pues si los hijos quieren trabajar, quieren aportar, bienvenido. Si quieres aportar, listo. Sí, pero De a hecho, lo que yo me refiero es como que haya claridad en que eso es voluntario, que no lo tienes por qué hacer es correcto. y que eso no afecte, digamos, no sé, un ejemplo, que tú ya tengas una pareja y que tú dejes de darle o de aportar en tu hogar por aportar en un hogar que, digamos, sí es de tus papás y estás ayudando, pero no es de extrema obligación que tú lo hagas porque tus papás tenían la obligación de darte a ti comida, de darte abrigo, de darte casa, porque esa es como el rol que ellos asumieron el día que te tuvieron, ¿sí? Claro, A eso claro. es lo que me refiero. Sí, sí, sí. En Como eso que no tienes se razón. trasfoquen Los los roles. roles, ¿sí? O tú eres hijo y pasa también en algunas familias que los hijos asumen el papel del papá o de la mamá, del que falta. No sé si en tu casa ha pasado, pero digamos se va el papá o se va la mamá, entonces yo asumo ese papel y me vuelvo el papá de la casa. ¿En algún momento sentiste que eso sucedió, por ejemplo, en el caso de la separación? ¿Tú te volviste el papá de la casa? Pues yo creo que yo no siento que me haya vuelto el papá de la casa como tal con el rol de papá. Porque, por ejemplo, yo no iba a prohibirle a mi hermana Ni los ni regañabas, los... ni... Pues en algunos sentidos los regañaba, pero más Ok. por otros temas. Por ejemplo, yo trato de ser ordenado y mi hermano, por ejemplo, él... Entonces yo lo molesto y le digo, recoja y eso.
Entonces, pero con temas de que yo soy el que mando y eso no, en mi caso sí nunca Sí. pasó eso. Ok. En mi caso nunca pasó y digamos que em, cuando ya, pues, obviamente yo era el que trataba de aportar más lo que podía en la casa pero igual no era el único que aportaba. Mi hermana también, en la medida que ella trabajaba, ella también aportaba y mi hermano ya después cuando empezó a trabajar también. También. Digamos que ahí obviamente no aportábamos lo que podía cada uno aportar en ese sentido. Sin embargo, yo siempre trataba de aportar más, es para que, ahí sí es la parte de uno de hermano, para que ellos no tuvieran más espacio, pudieran salir adelante más fácil. O sea, como tú abriéndoles camino a Sí, sí, sí. ellos. Lo que te comentaba al principio, por ejemplo, la época de mi hermana, una época que no trabajó y yo pude respaldar. Y ella en ese sentido después se volvía un apoyo. También como, listo, usted ya hizo su parte, hágale mientras tanto y yo aporto Yo lo mientras pueda. respaldo. Entonces digamos que eso me parece muy chévere en ese sentido, porque ahí crecíamos todos. En la medida que todos íbamos creciendo, pues ya la familia pues obviamente crecía. Y importante también que no hay como un reproche hacia eso, como que todo fue realmente voluntario. Yo quiero hacerlo porque quiero a mi hermana y quiero lo mejor para ella, pero no siento que sea una obligación que yo tenga que Es o correcto. haya dejado de hacer algo importante en mi vida por, ¿sí? Porque a veces pasa en familias que vienen esos comentarios, ¿no? Yo dejé de estudiar y me puse a trabajar para que ella le fuera bien y yo aplacé mi vida. Eso pasa en algunas familias, pero en este Sí. caso creo que tú no sientes ese, No, 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 como ese reproche no, por no, no, eso. en este caso no. De hecho, antes me siento como feliz de que le pude ayudar a ella y ella en su momento pudo salir adelante más rápido. Ella terminó la carrera mucho antes, ella pudo conseguir mejores trabajos. Qué bien. Y ella también en su momento empezó ya a invertir también y, por ejemplo, ella compró el apartamento con mi hermano, donde vive mi hermano actualmente, Ajá. y y ella siempre lo compró con el sueño de que era la casa para mi mamá. Le compraba la casa a la mamá, a mi mamá. Entonces Wow. digamos que, mi hermana tenía una habilidad y era que ella todo lo que decía, lo hacía. Yo muchos años pensé que yo no tenía esa habilidad. Después me puse a reflexionar y no, pero yo también lo he hecho. Lo que pasa es que mi hermana era mucho más efectiva. Más O concreta. sea, Voy a hacer esto no, y lo que me toque hacer lo para que pasa es hacerlo. que yo voy a hacerlo y lo hago y mis tiempos se alargan. Mm, Lo termino haciendo, pero no en el tiempo que me lo proyecté. En sino cambio, más mi hermana sí, extenso. ella era muy estricta con el tiempo. Ok. A tal edad, a tal fecha, tal día, Wow. tal hago esto y hago esto. ¿Qué? Como Y mucha lo planeación en planeaba y todo lo lo tenía que muy vas a hacer. planeado. Y uno llegaba a las fechas y lo hacía en esa fecha, preciso, o Wow. sea, un relojito. De hecho, hasta con mi sobrinito, ella ya lo tenía para tal, tengo Tal que tener. fecha y todo. Y uno decía, uy. En cambio, yo digo, voy a hacer esto, lo hago, pero entonces me tomo a veces un poquito más de Un tiempo. poquito más de tiempo. Bueno, aprendizajes, ¿no? Porque también chévere crecer al lado de ella y de ver ese ejemplo de Claro, determinación, porque una persona que fue muy determinista en voy a hacer esto y se cumple como sea, como me toque, pero lo cumplo. sí, sí, no, ella tenía esas habilidades. Uy, ella tenía muchas habilidades. ¿Tienes algún de pronto reproche con haber sido el hijo mayor? Algún Que tú reproche. digas, me hubiera encantado esto, no sé, de pronto que ahora veo a mi hermano haciendo esto porque él es el menor, que me hubiera encantado a mí. No, mira que un reproche. No, mira que no. Así que yo ¿No? diga, quisiera. Mira que no siento como que sienta un reproche Ok. de haber sido el hermano mayor. ¿En algún momento tus hermanos te han llamado para consultarte, o en el caso de tu hermana te llamaba para consultarte cosas, pedirte opinión de algo que iba a hacer? Como, William, ¿qué hago aquí? Ayúdeme. No sé qué piensa, qué opina tu hermano menor. Co- ¿Ha pasado eso como que te busquen para tomar ciertas decisiones? digamos que mi hermana lo hacía más que mi hermano. Mi hermana sí lo hacía un poquito más. Claro, A pues de pesar de tan que, cercanos que eran, a ¿no? pesar de que ella era más decidida y más temas. Pero sí, ella me consultaba un poco más algunas cosas. Eh,
estoy pensando a ver si alguna de las cosas. Por ejemplo, temas de cuando una vez que íbamos a cambiar de vivienda. Entonces empezamos a decidir que temas de, bueno, busqué estos apartamentos, busqué estas, ¿qué opina? Me consultaba, por ejemplo, decidíamos entre los dos en esa época esos temas. Hay veces no nos poníamos de acuerdo. Por ejemplo, ella, me acuerdo de una pelea con mi hermana cuando ella compró el apartamento en Soacha, pues, y yo viví un tiempo ahí, pero pues a mí el tema del trabajo me quedaba muy complicado y el tema. Entonces ya me fui a vivir solo, más cerca al trabajo en esa época. Yo me acuerdo que esa vez no le consulté, pues le dije, me voy a ir, ¿no? Y ella no le gustaba la idea. Y cuando ya lo hice un hecho, ella pensaba que no lo iba a hacer, y cuando ya lo hice, se puso brava. Porque ella también quería que yo viviera, porque ella compró el apartamento y ella quería que, era de mi mamá, pero quería que viviéramos ahí, que no me fuera, que ella también no era solo para mi mamá, sino para que estuviera también yo ahí. Y entonces ella sentía como que yo le había rechazado. Wow. Yo le decía, no, lo que pasa es que me queda lejos. Y yo ya en esa época ya tenía como 27 años. Ya soy 27 años, no puedo estar viviendo con mi mamá toda, pues ya estoy viejo. Entonces, ¿no? Entonces esa vez yo me fui de la casa por eso. De la casa por eso. Tú has tenido, bueno, por ejemplo, en ese caso tú no le contaste, o sea, tomaste la decisión y ya. ¿Has sido muy independiente en eso, en tomar decisiones y como después les cuento? O eso de que dicen, yo mejor no cuento mis planes porque los demás de pronto no... No, yo por lo general siempre cuento mis planes. O eres como de los que voy a hacer esto, ¿qué opinan ustedes? También te das a consultarle pronto, no sé, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Digamos que a mí me pasa lo contrario. Hay veces tengo que tomar decisiones sin consultarlo tanto porque hay veces puede que no las tome. Yo siento que soy más del lado de que consulto. Yo me acuerdo que a mi hermana le dije, me voy a ir, tal. Lo que pasa es que yo veo que en ese momento ella no me creyó. Diría, eso no se va a ir. Y cuando me fui ahí sí se sintió. Claro, dijo, pero ¿qué le pasó? Sí, por ese lado ella no me pudo replugar porque no me pudo decir, no, pero no me dijo nada. Yo ya le había dicho. Es que no me creyó. Yo me acuerdo que ella se puso seria conmigo esa vez. Pero no, digamos que yo siempre trato como de involucrarlos, a mi hermano también. Vamos a esto, gordo, ¿qué opina? Voy a hacer esto. Pero hay decisiones que sí de pronto no las consulto con todos. Siempre hay alguien de mi familia, pero mi mamá o mi papá. Y hay veces voy con uno, voy con el otro. O sea, como con el que te sientes en ese momento. Sí, digamos que, por ejemplo, cuando compré el apartamento fui con mi papá. Que hay veces digo, voy a vivir con mi mamá. Okay. ¿Por qué? Porque hay puntos de vista, ¿no? Entonces yo, donde compré de pronto no, ya después viendo como que no era el mejor sitio. Y yo creo que si hubiera ido esa vez con mi mamá se hubiera identificado de pronto ese tema de la ubicación, porque las mujeres hay veces son más perceptivas en ese sentido. Ajá. Son como más, tienen en cuenta más factores que uno. Claro, pues tenemos más como al detalle, ¿no? Hay cosas que tú dices, pues no lo vi a primera vista, pero uno sí lo ve y dice, no. Entonces, y lo sé porque cuando yo ya después llegué, mira, hice esto, mi mamá, pero tuvo en cuenta es, Ay, no. Y yo, no, pero eso no va a pasar nada. Y ya después en la realidad, sí. Sí pasó. Pero bueno, son decisiones. Bueno, sí. Pero bueno, no. Y hay veces pasa lo contrario, hay veces voy con mi mamá y de pronto digo, de pronto ella, la recomendación que me hace, lo hace ya tan específico que de pronto ya tampoco me parece, entonces es como un mix ahí. Y ahora que dices eso, ¿cómo ha sido, por ejemplo, tienes amigos? O sea, ¿tienes amigos tanto del género masculino como femenino o tienes más amigos hombres que mujeres? ¿Cómo es ese tema ahí? Yo creo que por igual tengo amigos hombres y mujeres. ¿Y mujeres? Tengo amigos hombres y mujeres. Yo creo que es casi por igual. Últimamente he tenido como más amigas así, mujeres. Okay. Pero digamos que también tengo buenos amigos hombres. Digamos que es como por igual en ese sentido. Yo lo pregunto porque, digamos, parte de los aprendizajes de la vida es aprender a escuchar
dos versiones, una historia siempre tiene dos versiones y obviamente como la cuentas tú o la cuento yo va a ser muy diferente, ¿no? Eso sí, verdad. Cada uno la vivió diferente. Incluso en las familias a veces tú puedes decir mi papá fue así, pero tu hermano va a decir mi papá fue diferente, porque siendo el mismo papá fue diferente en diferentes épocas para cada uno. Entonces yo siempre pienso esto porque, y le digo a la gente esto porque a veces nos quedamos con un punto de vista. Entonces no, porque mis amigas me dijeron eso, pero ¿y qué diría un hombre ante esta situación? ¿Sí? Y a veces ustedes como nos nutrimos también de ambos, ¿no? Tanto lo que tú opinas como opino yo también. Entonces, qué importante eso que dices, que has podido tener esas relaciones de amistad con ambos géneros. Sí, y yo creo que también por lo que también tuve hermano y hermana. Digamos que eso también te Exacto, sí ayuda. te ayudó Porque mi bastante. hermano también, obviamente, a diferencia de mi hermana, él también tiene otros pensamientos y otras habilidades que yo digo, wow, digamos que en algunas cosas es muy opuesto, pero en algunas cosas es muy igual, ¿no? Entonces, y los pensamientos entre hombres uno se entiende mucho en los pensamientos de hombres. Con las mujeres hay veces sí es un poco más, siempre es un poco más difícil en algunos sentidos. Entonces mi hermano, por ejemplo, él también trabaja, también es proveedor, digamos que también tiene esas habilidades. Él sí es mucho más reservado, o sea, él sí es más... Y en parte a mí me falta a veces ser reservado en algunas instancias que yo le digo, bueno, sí, en esa parte hay cosas que uno no puede tampoco decir tanto, ¿no? Entonces hay veces uno puede fallar en eso. Y se vuelve uno hasta imprudente en algunos casos. Entonces mi hermano sí tiene esa habilidad. Y esa habilidad también la tenía mi hermana. Entonces yo digo, en eso se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo los dos. ¿Qué otra cosa? No, digamos que sí, el panorama al crecer con ambos, hombre y Te mujer. sirvió bastante. Cuando tú decías que tú tenías como un plan, un proyecto de vida, que te habías trazado, que estabas cumpliendo algunos, en eso el proyecto de vida, ¿has cumplido, por ejemplo, con los temas de pareja? ¿Cómo te ha ido por ese lado? Por ese Sin lado. necesidad de que me te cuentes tanto, No, no, tranquilo. no, tranquila. Digamos que por ese lado no he tenido tanta suerte. No sé en parte si es porque de pronto trato de ser tan cuidadoso como de seleccionar, tan riguroso en algunas cosas, como que no tomo la decisión a tiempo también, porque siempre espero, no, esperemos a ver, esperemos tal cosa, tal otra. Entonces digamos que yo he postergado muchas cosas por tiempos. De pronto porque, o sea, no por la otra persona, sino porque no quiero hacer esto hasta que no tenga esto. Por ejemplo, yo siempre dije, yo no me quiero casar hasta que yo no tenga seguro que puedo mantener una esposa y mantener unos hijos, que le tengo al menos un techo Okay, para poder brindarles. okay. Y por ejemplo, tener ese techo no es fácil en la vida. Entonces yo a veces veo amigos que desde muy jóvenes, pues bueno, tomaron la decisión, lo hicieron, no tenían techo, no tenían nada, pero tomaron ese riesgo algunos porque querían, otros porque la vida Los llevo por los ahí. llevó por ese camino. Ujú. Pero yo veo al día de hoy ya tienen su techo y ya pueden hacerlo, ¿sí? Ya lo tienen. Entonces yo digo, y yo estoy esperando hasta que no tuviera esto, no tuviera lo otro. Entonces como que corrí mucho esos tiempos. Y me he acostumbrado mucho digamos que a mi tranquilidad de estar solo. Entonces eso dificulta un poco las relaciones. Okay. Porque ya uno, pues en mi caso, como que me acostumbro a que eh, yo soy el que hago todo en mi casa, el que se asegura de todo. Y eso es gratificante en muchos sentidos, porque pues hay veces yo miro y digo, bueno, lo he logrado. Y cuando estoy barriendo la casa digo, qué pereza barrer, pero bueno, es mi casa y chévere. Y lo logré. Y lo logré. Ajá. Pero hay veces va a otra parte que yo digo, pero bueno, y tanto que he hecho y estoy solo, ¿sí? Entonces ahí es cuando hay veces también choca esa parte. Me acostumbro a la soledad, pero igual también está ese choque que digo, pero bueno, ¿el objetivo cuál era? Estar barriendo solo no era el objetivo. Entonces Claro, ahí y lo que tú dices de tus amigos, probablemente ellos decían, no, primero consigo la pareja y cuando estemos juntos miramos qué conseguimos. también, Sí, como que cada uno como que tiene un proyecto ahí
pasado o pasa que se nos dio lo del apartamento, pero no lo estábamos buscando y bueno. Entonces sí, no, ahí igual sigo el camino. sigo en ese camino. Qué importante, porque obviamente el tema de la soledad también es muy satanizado, ¿no? Entonces, que porque es abuelo, Sí, pero yo también he pasado por temporadas de soledad y me encanto con cosas, o sea, como que he aprendido también a encantarme con cosas que a mí me gusta hacer y que no siempre tiene que estar rodeada de personas. Eso es muy, muy del hijo uno, ¿sabes? Muy independiente también, tiende a ser a veces eso. Eso, sí, yo veo que sí, esa parte sí es muy de la parte de ser mayor. Porque digamos que yo veo que pues, en la experiencia viendo a mi hermano menor, yo veo que él a veces sí, él dice, no, yo prefiero estar aquí con mi mamá, prefiero estar acá y hacer sus proyectos. Digamos que yo lo veo que él sí no le pega tanto eso de irme inmediatamente. Pronto por lo que ya, en mi caso sí, ya llegué a una época que no, me voy a seguir mi camino. Sí, y eso también me pareció muy interesante porque también pasa, tengo muchos conocidos que todavía están viviendo en la casa de la mamá o en casa de los papás y pueden tener 30, 40 años o hay otros que nunca se fueron. Y creo que eso también es un tema, lo que te digo, muy del hijo uno de buscar esa independencia también. O si no te hubieras quedado ahí, pero tú dices, no, yo ya tengo 27, ¿yo qué hago aquí? Yo me tengo que ir. O sea, es un pensamiento muy autónomo tuyo. Sí, eso sí es verdad. Uno como que también aprende a... Digamos que uno ya dice, ya, tengo que salir y seguir el curso de la vida, porque el curso de la vida también es continuar las generaciones, eso sí es muy bueno, y en eso han habido, digamos, comentarios en tu casa como de, bueno, y William, ¿cuándo va a tener familia? ¿Qué va a hacer? ¿O eso no se habla casi? No, sí, claro, no, eso de hecho, mi abuelita, ella sí, ella es muy dulce, pero ella dice, yo no me voy de este mundo hasta que William se case. Oh, wow. Y tiene 96 años. Ok. Entonces... abuelita por parte de mi papá. De tu papá. Entonces, digamos que sí, obviamente, pero pues bueno, ella hace los comentarios y eso, pero no es que sea presiones, no es que, sino que obviamente ella sabe que yo siempre he querido tener una esposa y eso, pero pues ella también sabe que tengo que seleccionarla bien y de hecho ella misma me lo ha dicho, tienes que seleccionar bien la persona porque es que para mí es importante la selección porque es que yo veo que la persona que esté con uno tiene que, o sea, si uno toma la decisión ya es para toda la vida. Y esa es la persona que va a estar con uno todo el camino que le quede a uno hasta la muerte. Entonces es muy importante estar con una persona que va a hacer peleas y peleas o que sí, que no va a haber amor o que obviamente temas yo creo que a veces uno dice amor, pero el tema del amor es algo discutible cuando ya es mucho tiempo. Porque obviamente ya es compromiso, ya, o sea, el amor ya evoluciona a otras etapas, que ya es compromiso, responsabilidad, el honor de estar ahí con la pareja. Pero entonces tiene uno que seleccionar muy bien esa pareja. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi vida yo creo que he conocido a esas personas muchas veces y las he dejado ir por X, Y situaciones. Entonces toca, digamos que yo a veces digo, tengo que empezar a ver y no postergar tanto. A veces digo yo eso. Pero sí, digamos que, y es que es importante porque el día de mañana esa pareja va a tener hijos y esos hijos tienen que crecer en un núcleo que sea, o sea, en un ambiente que sea seguro para ellos y más en la sociedad de ahora que... Con tantas cosas que uno ve. Estas reflexiones que tú has hecho han sido basadas en tus propias caídas y levantadas o también ha sido, no sé, te pregunto si alguna vez has tomado terapia o eso es un tema del cual no se habla o no se cree. ¿Cómo así en el sentido de terapia? Digamos en el tema de terapia psicológica, ¿alguna vez has ido al psicólogo, por ejemplo? No, mira que no, nunca he ido al psicólogo. Digamos que eso ha sido lo que tú dices, de caer, de subir, de levantarme. Ajá, nos pasa. Nunca he ido al psicólogo, pero me gusta leer libros de psicólogos. Yo he leído libros de superación personal y no tanto de superación personal, sino que hacen psicoanálisis de, por ejemplo, de relaciones,
donde ayuda mucho a enfocar eh, ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque yo a veces digo, bueno, si estoy fallando, por ejemplo, ¿en qué estoy fallando? Yo a veces digo. Y eso trato de transmitirlo también, por ejemplo. Lo que voy aprendiendo a veces lo transmito, por ejemplo, a mi hermano, mire, aprendí esto, mire esto. Entonces, pero no, nunca he ido a... Y parte de esa reflexión que decías ahora, entonces ha sido como de los libros, tienes de pronto algún amigo con el que te sientes a hablar y decir, oiga, mire, yo tanto que dije que iba a hacer esto y esto y ahora estoy solo, estoy en mi apartamento pero solo. ¿Han tenido esas conversaciones con amigos cercanos, por ejemplo? digamos que con... Alguna vez sí, por ejemplo, con una amiga, una muy bonita amiga que tuve, ella falleció ya. Ya era una hermana mayor para mí. Con ella sí, digamos que yo creo que ella era de las pocas personas que yo hablaba de estos temas. Okay. Entonces, claro, y de hecho ella me impulsó también en muchos otros temas. La Rosita, ¿dónde estés? Rosita, mi amiga Rosita. Gracias. Digamos que ella era una persona que, si yo a veces pienso cómo sería el mejor hermano mayor, yo la referenciaría a ella, Ay, en mi experiencia de vida. Yo no tuve hermanos mayores, pero yo veo que ella fue una hermana mayor para mí. Porque, no, ella me tenía muchos consejos y ella era una mujer muy fuerte. Y ella sufrió, pues, de lo que le pasó. Ella tuvo muchos retos y siempre con su humor, o sea, y con su energía positiva. Eh, qué admirable. no, ella nunca la olvidaré. De hecho, uno de los consejos que ella me dio era, si en este momento tú tienes un sueño, quieres hacer algo y lo puedes hacer, no lo pienses dos veces, hágalo ya. Y eso ella me lo decía porque ella veía que, lo que yo te digo, yo siempre como que pospongo y eso. Entonces, por eso, digamos que a ella siempre la tendré en esa posición de hermana mayor. O sea que tenías, puedo decirlo así, como más afinidad de contar tus cosas con, o de abrirte más con una mujer. En ese sentido ¿Podría sí, ser? En sí, en ese ese sentido sentido sí. sí, en ese sentido sí. Porque es que yo a veces veo que las mujeres pueden dar mejores consejos a un hombre que un mismo hombre. Porque Okay. las mujeres en ese sentido tienen más olfato, tienen más visión, entonces uno puede ver ese otro rol y ese otro entendimiento. Obviamente también los amigos, también tengo amigos que me han dado consejos muy Muy buenos buenos. y también me han demostrado con hechos de sus vidas cosas que yo a veces digo, yo no, por ejemplo, no lo haría o en mi pensamiento yo no haría eso, no perdonaría eso, no. Y se los he dicho y ellos me han demostrado, pero no, es que es otra forma, otro camino y funciona y va bien. Qué Entonces chévere, qué dice interesante. uno, bueno, digamos que en ese sentido, pero pues en cuanto a así temas más personales, sí, como con las amigas. Ahorita que dijiste lo de Rosita, ¿quiere decir que te hubiera gustado tener, o sea, un hermano mayor o hermana mayor? Yo digo que, bueno, sí, me hubiera gustado de pronto tener un hermano No mayor. ser tú el mayor, sino tener como esa persona mayor a quien recurrir o algo así. Sí, de pronto tener esa persona que uno vea, que sea un ejemplo y que uno vea. Pero entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, en mi responsabilidad de hermano mayor, pues yo tengo que ser ese ejemplo. Entonces, muchas de las cosas que he hecho también es para poder dar ese ejemplo. Okay. Entonces, y Pero ahí, ayudar, y ayudarlos. claro, pero ahí quería preguntarte, ¿en algún momento tu hermana o tu hermano en algún momento te dijeron, no, William, eso que hizo no me parece bien, o de pronto tus papás como que te hubieran dicho, eso no es un buen ejemplo, eso nunca ha sucedido? Porque a veces no, o sea, te entiendo cuando tú dices, yo como soy el hermano mayor tengo que dar buen ejemplo, pero pues no somos perfectos, somos seres humanos y nos equivocamos todo el Ah, eso tiempo. sí, eso es verdad. Entonces, incluso cuando buscamos más la perfección es cuando más nos equivocamos. Entonces, Eso sí es verdad. ¿te ha pasado eso? Que haya como algún reproche así de algo que hayas hecho que tú digas, ah, no, esto como que no le está sirviendo de ejemplo a mis hermanos o no ha pasado hasta ahora. Por ejemplo, cuando éramos más pequeños, yo a mi hermano, cuando él entró, pues él entró al mismo colegio que yo entré,
yo a él al principio le hacía como bullying en el colegio. Entonces, digamos, eso sí estuvo mal hecho de mi parte. Claro. Y como que yo le ponía, sí, como que no le ponía tanto cuidado en el colegio y eso. Y... Pero entonces, por ejemplo, él ya tomó la iniciativa. Yo lo molestaba y entonces él ya decidió hacer sus cosas por sí solo y bueno, ya bueno, Chino ya hizo lo que ¿Y tú cómo hacer? hizo lo que tocaba hacer. Entonces de pronto en esa parte sí mi mamá me decía, no, pues, tiene que ser más hermano en ese sentido, apoyarlo más en ese sentido, en el colegio. Porque sí, yo era como más casposo con él, con los compañeritos del colegio. Y es que como éramos en colegio masculino, entonces uno era más solo hombres, entonces uno se vuelve como, en ese sentido, uno se vuelve como más, ¿cómo decirlo? Uno como pierde un poco sensibilidad, se vuelve uno más orientado al lado de... Sí, como de no importarme mucho Sí, ciertas es que no sé cosas. cómo decirlo. Se vuelve como más guache en ese sentido. Como más... Bueno, y como él era o es menor, y en ese momento pues había más flexibilidad de ser así. Y en el colegio creo que uno es más suelto en muchas cosas también. Sí. Y más cuando se es niño, ¿no? Entonces... Sí, pero entonces en ese sentido yo después digo, no, sí, yo he debido apoyarlo más, estar más ahí con él, recogerlo, irme todos los días. Yo no lo esperaba a él en el colegio. Yo me iba y lo dejaba. Y él llegaba a la casa. Entonces yo digo, uy, sí, ahí en esa parte sí no fui tan buen hermano. Ok. Bueno, William, no sé si quieras añadir algo. Ya vamos llegando al final. Nos pasamos. Gracias por esta conversación. Pues lo que generalmente hago en los podcasts es dejar una conclusión, una reflexión para los que nos estén escuchando. ¿Qué podrías decirnos de esta conversación tan bonita que hemos tenido? Bueno, yo diría que siempre debe haber, valga la redundancia, hermandad entre los hermanos. Digamos que tener muy en cuenta que son las personas que van de la mano y irán de la mano con uno toda la vida, los más cercanos. Que no romper los lazos. O sea, he conocido y bueno, tengo casos cercanos de que hermanos pierden los lazos, o sea, se dejan de hablar. Eh, También he conocido casos de familias que son demasiado unidas, donde todos los hermanos están para todos los hermanos, que me parece muy bonito. Entonces digamos que eso es lo que no toca dejar perder. Yo diría que entre hermanos siempre debe haber esa unión, siempre debe haber esa amistad, porque eso es lo que hace que la familia surja. La unión, entre más unidos yo te ayudo, entre todos nos ayudamos, las familias crecen más fácil. Y esta sociedad se sostiene mejor. Y esta sociedad requiere que las familias sean fuertes, porque desde mi punto de vista, esta sociedad está destruyendo de verdad mucho la familia, lo que era en el pasado la familia. Esta sociedad ya está uno en un celular, ya está uno que en internet, que es disperso en todas las cosas, y no se olvida mucho de estar con la otra persona, que a la final del día de mañana uno se acuerda de las personas es cuando pasa algo malo, y eso es el arrepentimiento después es más duro. Y uno no decir las cosas. En mi experiencia yo quedé con muchas cosas que le quise decir a mi hermana y no se los pude decir. Entonces siempre es mejor hablarlo y estar ahí y decir las cosas. Hablando es que se crea la unión también. Así es. Hablando se crea la unión, se crean esos lazos de amistad. Es verdad, muchas gracias. No, yo le añadiría el tema también de que tú decías ahorita, el tema del celular y eso, de que a veces ni nos miramos a los ojos, a veces con los ojos decimos mucho y no sabemos qué esté pasando el otro. Vivimos a veces en el mismo hogar con personas y no sabemos qué le está pasando al otro, qué está viviendo internamente por el mismo afán, por el mismo consumismo que tenemos ahora, el celular, las cosas, pero nos olvidamos de lo esencial que es la familia. Entonces, gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias. Es para mí un honor, como siempre les digo a todos, y que hayas aceptado esta invitación. No. Qué pena de mi voz.
No, me perdonarán. súper bien. Gracias. Cero Aquí cámaras. terminamos siempre con un abrazo, pero no sé si tú quieras. No, claro que sí. Gracias, de verdad. Gracias.